Es un honor, Adolfo, que estés con nosotros. Gracias. Y un aplauso. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Es un honor estar aquí nuevamente, de poder compartir la reflexión. Y me preguntaba antes de entrar si se conocen entre ustedes. ¿Se conocen o no se conocen? Algunos sí, otros no. Y si no nos conocemos, ¿qué podemos construir? Nada. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Primero, saludar a quien tiene al lado, quien es un hombre o una mujer con distintos pensamientos, forma de vida, ¿no? Por ahí se conocen y bueno, mejor. Pero digan sus nombres, se saluda, se dan un abrazo, una sonrisa. Y creo que así vamos a poder construir un camino de unidad, de fuerza y de esperanza. Por favor. Bueno, después lo pueden seguir. ¿Sí? Porque este ejercicio no es solo algo lindo, algo que nos toca el corazón. Este ejercicio tiene un objetivo central. Quien tienen al lado es un hombre, una mujer con distinto pensamiento filosófico, político, cultural. La gran riqueza de los pueblos es la diversidad, no la uniformidad. Tenemos que aprender de la madre tierra. Y creo que ahí podemos descubrir por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que caminar. Ahora, vuelvo a insistir, la gran riqueza de los pueblos es la diversidad, nunca la uniformidad, porque la uniformidad nos lleva a los totalitarismos, a los monocultivos. Así como hay cultivos de soja, de pino, ¿qué sabe que en los monocultivos no hay pájaros, no hay sapos, no hay grillos, no hay mosquitos? Porque todo eso lo matan con los agrotóxicos, como el glifosato. Pero quiero que piensen un poco en esto. Hay un monocultivo mucho más peligroso que todos esos, que es el monocultivo de las mentes y los tóxicos de la propaganda, que nos venden todos los días, y esos tóxicos nos contaminan el pensamiento, nos contaminan la acción. Y no tenemos la capacidad de parar, de reflexionar, de ser nosotros y nosotras. Un amigo de caminada por América Latina, que muchos de ustedes recordarán, hicimos muchas travesuras juntos, no las voy a contar. Se trata de Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano hace una pregunta. ¿Cuál es la palabra más utilizada en el mundo? Se lo pregunto a ustedes. ¿Saben cuál es la palabra más utilizada en el mundo? ¿No? Es muy fácil. Yo. Yo y yo. Y nos olvidamos de nosotros y nosotras. Y si nos olvidamos de nosotros y nosotras, estamos perdidos. Por eso este pequeño ejercicio es el reencuentro en las miradas, en el pensamiento, en la acción, en la resistencia social, cultural y política. Es esto.
La resistencia cultural es de tener conciencia crítica, valores, de saber dónde estamos parados y no dejarnos dominar por el monocultivo de las mentes. Creo que esto es muy peligroso. Y hoy, con todos los grandes medios de comunicación, estamos expuestos y expuestas a esa contaminación que nos meten permanentemente la propaganda y nos inhiben de tener pensamiento propio. Terminamos en el monocultivo. Y para eso necesitamos de la resistencia. Yo voy a hacer una exposición porque después me gustaría que podamos compartir las preguntas, podamos acercarnos, pensar juntos y juntas. Los voy a invitar a recorrer un poco este continente que vive entre la angustia y la esperanza, llamado, a mí me gusta más llamarlo Abya Yala, la tierra del continente fecundo, que le llaman América Latina. Pero Abya Yala viene de las tribus de los Kunas, que le llamaban a nuestro continente y le llaman el continente de la tierra fecunda. Eso es nuestro continente, la tierra fecunda. Nosotros somos los hijos y las hijas de la tierra fecunda. Y realmente este continente está sacudido por la violencia social, estructural, política. Y no es de ahora, esto son de generaciones, ¿no? de muchísimos siglos de dominación, y por eso hay un proceso de aculturación muy fuerte, donde muchos no reaccionan frente a esa aculturación y la toman como propia. ¿No? Por ejemplo, la discriminación a los pueblos originarios, al distinto color, al distinto pensamiento, esa discriminación terrible que hay. Y tenemos que superar esas barreras para el reencuentro de ser pueblo. Ser pueblo no es juntar gente. Podemos ser mucha gente reunida, pero no ser pueblo. Para ser pueblo necesitamos de una identidad, necesitamos de valores, de la pertenencia. Yo soy hijo de esta tierra. Entonces es ahí donde podemos saber quiénes somos, a dónde vamos. Esa pregunta existencial filosófica de los antiguos, ¿no? Esas tres preguntas: ¿quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos? Porque muchas veces no sabemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni qué queremos. Entonces es necesario repensar, reencontrarnos con nuestra identidad, con nuestra pertenencia, con nuestros orígenes. Y creo que desde ahí vamos a ver la vida distinta. No vamos a ver la vida como impuesta, que nosotros tenemos que pensar esto, no. Tenemos que tener la capacidad de reencontrarnos como seres humanos. Y reencontrarnos con seres humanos un poco este pequeño ejercicio de saber quién tenemos al lado. Hombre, mujer, pensamiento distinto, pero hay algo que nos identifica, que nos une. La diversidad en la unidad. Todos y todas tenemos los mismos derechos. ¿Está claro esto? Todos y todas tenemos los mismos derechos.
los derechos sociales, políticos, culturales, el derecho a ser persona, el primer paso de todo proceso de liberación. Tomar conciencia que somos personas. No somos una cosa, no somos un objeto. Somos personas. Es el primer paso de la toma de conciencia. Y esto es lo que tratamos de hacer en América Latina, de trabajar con los pueblos indígenas, campesinados, organizaciones populares, con aquellos, como le dice el Papa Francisco, los descartables, los más humildes. Siempre todo el trabajo que realizamos está dirigido fundamentalmente a que esa persona que les considera rescatable recupere su identidad, recupere saber quiénes son. Y de ahí construir. Cuando Eduardo Galeano dice, ¿cuál es la palabra más usada? Es el individualismo, el yo. Y hay, por ejemplo, culturas muy individualistas como en Estados Unidos, pero también muchos países europeos. Y también en América Latina, el individualismo. Y nos olvidamos de nosotros y nosotras. Si nosotros y nosotras no nos unimos y no vemos cuál es nuestra identidad, nuestro pensamiento y nuestros objetivos, estamos perdidos. Podemos hablar de las revoluciones, de muchas cosas, pero si repetimos los mismos ciclos, no cambiamos absolutamente nada. Y tenemos que cambiar el pensamiento, la forma de actuar, la forma de comunicarnos, la forma de decir, la palabra. Recuperemos la palabra. Ustedes saben que la palabra no es porque sí. La palabra es energía. Ustedes saben que con una palabra podemos amar y con una palabra podemos destruir y puede ser tan fatal como un arma. Estoy hablando de una palabra. La energía de la palabra. Y hoy nos llena de tantas palabras vacías de contenido que nos aturden. No, la propaganda nos aturde permanentemente. Sería largo, esto sería como para un seminario, ¿no? Sobre profundizar qué es la palabra, qué es la comunicación, cómo es el reencuentro. Pero los voy a invitar a recorrer un poco este continente aviala, que, como dije, vive entre la angustia y la esperanza. Los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilitan y dejan de ser democracias. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Qué digo, Porque hablamos de democracia y pensamos que votamos y eso es democracia, y eso no es democracia. Eso es el ejercicio del ser democrático, pero no es democracia. Democracia significa derecho de igualdad para todos y todas. Que no se nos mueran los niños de hambre, de enfermedades evitables. Que todos y todas tengan derecho a la salud, a la educación, a ser feliz. Eso. La felicidad no está de palito, Algo más profundo que eso. Y siempre recuerdo un poeta francés, Rodolphe Girón, que trabajó mucho en los leprosarios, un hombre con una espiritualidad extraordinaria y con un sentido social, cultural. Es un hombre que cuestionó muchísimo la sociedad de su época. Y Rodolphe Girón decía: nadie puede ser feliz a solas. Miren ustedes, ¿no? Nadie puede ser feliz a solas. A no ser que ustedes conozcan a alguien que puede ser feliz solo o sola, ¿no? Yo, por lo menos, no lo conozco, pero
la importancia de que la felicidad es compartir el bienestar de cada uno y de cada una. Y en América Latina, en los años que llevamos, casi más de 50 años recorriendo este continente, nos encontramos con diversidades extraordinarias, culturales, pueblos milenarios. Podríamos hablar de México, y no quiero decir mucho más arriba, o en África, en Asia, ¿no? Pero en América Latina, pueblos extraordinarios, pueblos que tienen una cultura, una sabiduría, que cuando llegaron los conquistadores, no los descubridores, los conquistadores, masacraron. Culturas y una sabiduría que se preserva en el silencio. Ustedes saben que han pasado tantos siglos de dominación, de destrozo, de olvidos intencionados, pero los pueblos han preservado la palabra, sobreviven a todas las dominaciones porque preservaron los valores, preservaron su identidad, su espiritualidad. Es extraordinario, y yo lo he descubierto esto en los pueblos de México, pero también en Guatemala, no en El Salvador, y han sido pueblos violentados terriblemente, no por las dictaduras militares, pero también por el saqueo de las grandes empresas que hoy siguen saqueando nuestro continente. Y a nosotros nos parece eso natural, que se lleven todo y no dejan. ¿Por qué la Argentina, un país riquísimo, está empobrecido? ¿Por qué nos han metido una deuda externa inmoral e injusta que tenemos que pagar? ¿Por qué hay hambre? Ahora estamos tratando de ayudar al nuevo gobierno la campaña contra el hambre, así como lo hizo Lula en Brasil, que sacó más de 40 millones de brasileros y brasileras de la miseria absoluta, del hambre. Por eso estuvo preso Lula. Estuve 2 veces en la prisión con Lula. Y a Lula el castigo que recibió es esto: haber sacado de la miseria extrema a su pueblo y recuperar, que no solo darle un plato de comida, recuperar lo que estamos hablando, esto, la dignidad de ser persona, el derecho de ser persona, de ser seres, hombres y mujeres libres. Esto. Ese es el pecado de Lula. Y lo hemos hablado mucho en prisión con Lula, y la última reunión que tuve con Lula en la prisión fue con Ignacio Ramonet, que fue el director de Le Monde Diplomatique, ¿no? Y hemos conversado muchísimo. Y Lula decía, esto nos lleva a un retroceso enorme, y otra vez la gente en la miseria. Pero nosotros tenemos que pensar, ¿qué vamos a hacer? Porque si seguimos en América Latina, tenemos Colombia. En Colombia los acuerdos de paz con la FARC, después de más de 50 años de conflicto armado, de muertes, hoy los están matando uno por uno. Algunos han vuelto otra vez a la celda, porque hay grandes intereses económicos y políticos, territoriales, mineros, las tierras, más de 7 millones de desplazados internos en Colombia, unos 6 millones de colombianos fuera de su tierra. ¿Cómo puede ser? Hace poco tiempo estuve en Chile, cuando fue toda la violencia, eso, cuando los pueblos se ponen en pie y dicen, basta, hasta aquí. Estuve en Aysén, en el sur de Chile,
que viene a ser más o menos paralelo a Tierra del Fuego, en la Patagonia chilena. Una represión brutal a chicos de escuelas secundarias. Y fuimos a la comisaría a hablar con los carabineros, con el obispo de Aysén, con José Infante de la Mora, que me acompañó. Fuimos juntos a la comisaría, no lo pudimos ver, porque decían que los tenían que llevar al hospital porque estaban descompensados. Esa es la palabra, los molieron a palas a los chicos y no nos permitieron verlos. Esto le estoy hablando ahora. Ahora, en un gobierno que se dice democrático como el de Piñera. Estuve en Asunción, estuve también en Loja, en Santiago, y ahí tuve una conferencia de prensa en el Museo de la Memoria. Y 3 días tragando gases lacrimógenos. Pero ese gobierno se dice democrático y utiliza los mismos métodos que en la época de Pinochet. Y la mentalidad, esto no cambió. Pero nada de esto es casual. Hagamos un pequeño repaso, por lo menos señalarlo, marcarlo. Después de la doctrina de la seguridad nacional, la dictadura militares en América Latina, yo soy un sobreviviente de esa época. ¿No? Pero todo eso fue armado en la Escuela de las Américas de Panamá y las Academias Militares de los Estados Unidos. 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las Escuelas de las Américas en Panamá y las Academias Militares de los Estados Unidos. Y esto no terminó. Tuvimos democracias, una primavera en muchos países, pero esas democracias lamentablemente no se pudieron consolidar. Y vino después todo porque el imperio no descansa. El imperio sigue actuando y viendo porque no quieren perder su hegemonía sobre América Latina. Y los derechos humanos son accidentes para el sistema. La democracia y los derechos humanos los usan como les conviene. Y por eso los pueblos tienen que ser los guardianes y lo que tienen que valorizar el derecho del pueblo y la construcción democrática. La democracia no se regala, se construye. No hay democracia perfecta, pero toda democracia es perfectible. Y cuando vemos la situación de los pueblos, el imperio ha impuesto los lawfare. La lawfare es la guerra judicial. Esta guerra judicial, así muy brevemente, es en Honduras, el golpe contra Manuel Zelaya, que no era un hombre de izquierda, Manuel Zelaya, no es. Me vino a ver 2 veces a Buenos Aires, después que lo derrocaron. Manuel Zelaya es un empresario que cuando llega a la presidencia de Honduras toma conciencia de la gravedad de la vida del pueblo. Y ahí reacciona. Bueno, por eso lo sacan, ¿no? Le hacen un golpe a través de la lawfare, que algunos dicen los golpes blandos. No hay golpes blandos. Pero algunos dicen, bueno, no están las Fuerzas Armadas, pero utilizan con la compra de conciencia, los judas existen. Y hay gente que se vende por 30 monedas de oro, legisladores, periodistas, también jueces. Y así
el primero fue como una experiencia piloto en América Latina. Fue sacar del medio a Manuel Zelaya. Después fue Fernando Lugo, en Paraguay. Y con él mismo le inventaron un ejército revolucionario del pueblo paraguayo que después que lo sacaron nunca más apareció ese ejército revolucionario del pueblo. ¿No? Después fue contra Dilma Rousseff en Brasil. Y ahí el golpe contra Dilma Rousseff, yo me acuerdo cuando estaba todo ya listo el golpe, me tomé un avión, me fui a verlo a Dilma a Brasilia. Y no sé, los senadores tuvieron la mala idea de pedirme que vaya al Senado a saludar a los senadores. Nunca dio un discurso más breve de menos de 1 minuto. Le dije, los saludo a todos y todas, pero ustedes están preparando un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Y me fui. Para que se armó un escándalo, por no decir otra cosa, ¿no? Fue un escándalo tremendo, ¿no? Y efectivamente, a los 2 días la sacan a Dilma Rousseff. ¿Pero por qué a Dilma Rousseff? Porque lo que querían, el objetivo central era sacar a Lula, y con Sergio Moro, que viajaba permanente a Estados Unidos para recibir las instrucciones de cómo operar con los lawfare para meterlo e evitar que Lula se presente como candidato a la presidencia de Brasil. Ese fue el motivo central de derrocar a Dilma Rousseff. Y después hasta el mismo Temer tuvo que reconocer que sí fue un golpe de Estado contra Dilma Rousseff para sacar a Lula. Lo reconoce después. Pero también están las campañas, esto que dije, el monocultivo de las mentes, la propaganda o globo, toda la campaña que armó en contra de Lula para desprestigiarlo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están los derechos humanos y el derecho de los pueblos? Nosotros no hablamos únicamente de los derechos humanos, hablamos del derecho de los pueblos. No es el hecho individual, es el hecho colectivo. Porque afecta a los pueblos. No afecta a una persona, afecta a la colectividad, afecta a las comunidades, afecta a los pueblos indígenas, afecta a los pueblos, a los distintos sectores del pueblo. En el año 76 en Argelia, el Tribunal Permanente de los Pueblos y la Liga Internacional por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, del cual formo parte, en Argelia en el año 76 se proclama la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos a la autodeterminación, al medio ambiente y a la soberanía. Recién en el año 93, Naciones Unidas, en el encuentro que tuvimos en Viena, en Austria, ahí retoma en la Conferencia Mundial Naciones Unidas la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos, incluye, llamado como tercera generación de los derechos humanos, el derecho a la soberanía, a la autodeterminación y al medio ambiente, que es uno de los grandes factores y uno de los grandes problemas mundiales que hoy estamos viviendo. Hace un rato con Atilio, que no sé por dónde está escondido Atilio, está para allá, me estaba mostrando ahí una foto de lo que es Wismar en Australia, cómo llegan las nubes aquí a la Argentina, ¿no? Y los incendios imparables que hoy, y los grandes desastres ecológicos, ambientales, que ponen en riesgo la vida, no solo los miles y miles de animales muertos, indígenas, como fueron los incendios de la Amazonia, ¿no? Y bueno, pero estos también son derechos humanos, estos son derechos de los pueblos. Esto no podemos ignorarlo, como el agua. Le voy a contar muy brevemente, porque sería largo,
la experiencia que tuve en Irak, cuando fue la guerra del desierto de Irak, la tormenta del desierto. Viajé a Irak, pero no pudimos llegar a Irak por avión porque había un bloqueo total. Pero fuimos a Amán, Jordania, y de Jordania por tierra 2000 kilómetros de desierto hasta Bagdad. ¿No? Cuando llegamos a Bagdad, vimos los destrozos, incluso el hospital pediátrico. Y nos esperaba una mujer musulmana, que no la puedo olvidar nunca, Ayamira, una mujer vestida de negro, con su túnica, y nos llevó a un lugar que, según la BBC de Londres, habían entrado dos bombas inteligentes y habían matado un búnker militar. Mentiras, yo estuve ahí. Ahí era un refugio de niños, ahí mataron 600 niños con sus madres. Y Ayamira, esta mujer, salió a lavar la ropa de los hijos, y cuando regresó sus hijos ya no estaban. Lo denuncié por todos lados, en Naciones Unidas, en la BBC de Londres. Le dije que corrijan, porque eso no era un búnker militar, eso era un refugio de niños. Silencio total. Presentamos notas en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, silencio total. ¿Pero qué llevamos ahí? Íbamos en una camioneta pequeña, pero llevamos algo muy, muy valioso que entregamos en el hospital pediátrico. Un pequeño cargamento de agua. Es esto, eso llevamos. Un pequeño cargamento de agua, nada más. Porque el agua estaba contaminado por las radiaciones de las bombas. De uranio empobrecido que tiraron sobre Bagdad, y lo tiraban junto del mismo color de envases de alimentos. No, los horrores, para mí no existe la guerra justa, ninguna guerra es justa. Sí considero las causas justas, pero ninguna guerra es justa. Toda guerra tiene destrucción, muerte. He estado varias veces en lugares de combate. Hoy lo recordábamos, el caso de Nicaragua, la revolución sandinista. Fuimos de Noruega y Suecia con el barco de la paz para llevar solidaridad al pueblo nicaragüense que soportaba los bombardeos y el minado del puerto de Corinto por los Estados Unidos. Esa potencia que dice defender la libertad y la democracia en el mundo. Así, pero, ¿saben? Con todo esto, con tanto dolor, tanto sufrimiento, también hay esperanza en los pueblos. En eso, en Irak, en Nicaragua, en Guatemala, en Brasil, siempre encontramos una fuerza de la esperanza, la gente puesta de pie, resistiendo, luchando, trabajando, como aquí también, a pesar de todo lo que nos ha pasado. Nos ha pasado, no bajamos los brazos, hay una fuerza, y hay movimientos hoy que tenemos que estar muy atentos. Voy a señalar 3 movimientos que son emergentes, históricos, y que hay que tener en cuenta. Uno es el movimiento de mujeres. A las mujeres no les regalaron nada, a las mujeres lo conquistaron. Y creo que esto es muy importante. Y toda la resistencia de las mujeres en todos los niveles, no solo en las manifestaciones públicas, en todos los niveles, siempre fue una lucha no violenta. No recurrieron a las armas, recurrieron al razonamiento, a la resistencia, a la presencia,
y a la unidad. Miren lo que pasó en Mendoza ahora con la cuestión de la minería. No, la resistencia del pueblo. Ahí cuando el pueblo se pone de pie, las cosas cambian, las cosas se transforman. Pero esta es la lawfare. Hay que estar muy atentos porque esto no terminó. Aquí en Argentina también la aplicaron. Bonadío, Stornelli, le están haciendo la vida imposible al juez Padilla. A mí me han atacado muchísimo, pero ya tengo el cuero curtido. No lo van a penetrar. Estamos en una caparazón más fuerte que las tortugas. Pero decían de que nosotros queríamos hacer una cosa del periodismo, una locura. Al contrario, defendemos el periodismo independiente, pero no defendemos la mafia periodística. Y nosotros lo que hemos hecho con el juez Padilla fue un trabajo técnico en la comisión provincial. Pero fue un trabajo técnico, un trabajo de análisis de la documentación que nos presentó el juez y donde aparece. Pero es la lawfare. Esta lawfare, aquí la aplicaron contra Cristina, la aplicaron sobre muchos funcionarios y los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación como Clarín, La Nación y actualmente al actual gobierno que lleva un mes. No sé si llegó al mes todavía. Pero no llegó, bueno, todos los días le dan y tratan de demolerlo. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Esto cuando nos encontramos con situaciones que son graves. La violación del hambre es un crimen. Y en la reunión que tuvimos con el presidente, con Alberto, yo dije, el hambre es un crimen. Y me acordé de José de Castro. No sé si algunos de ustedes leyeron José de Castro en la geografía del hambre. Era un médico que llegó a ser director de la FAO. Yo soy miembro de la FAO, ¿no? Y José de Castro dice, el hambre es una enfermedad fisiológica, es una consecuencia fisiológica de una enfermedad sociológica. El hambre. ¿Y cómo puede haber hambre en Argentina, en los países latinoamericanos productores de alimentos? ¿Cómo puede haber hambre? Sin embargo, hay hambre. Esto se lo puedo decir concretamente, no porque lo vemos en la villa en muchos lugares. Nosotros trabajamos con chicos en estado de riesgo social. Y tenemos 2 aldeas y tenemos equipos de trabajo de chicos que viven en la calle. Yo nunca digo chicos de la calle porque no hay ningún chico en la calle. Viven en la calle no porque quieren, sino porque son expulsados de una sociedad injusta, inmoral. Por eso están ahí esos chicos. Entonces, ¿cómo recuperamos esto? Pero, ¿y los dirigentes políticos? Creo, la política es buena, la política tenemos que profundizarla. Yo soy un hombre político, no soy de ningún partido político, pero toda la lucha de derechos humanos es un accionar político, transformador de la sociedad, no es un paliativo, es una acción transformadora, liberadora, de toma de conciencia de la realidad y poder enfrentar esto para cambiar esa situación. No es un paliativo, decir, cuidado, no violen los derechos humanos. No, la sociedad tiene que asumir esa posición y hacer suya esa responsabilidad, porque sin derechos humanos nunca se va a poder construir una democracia que signifique derecho e igualdad para todos y todas, y no para algunos. El saqueo económico que hemos sufrido con el gobierno que se fue recientemente. ¿Qué pasó con la deuda externa, a la que yo llamo la deuda eterna?
una deuda impagable, inmoral, con Olmos, con Alejandro Olmos. Habíamos trabajado muchísimo sobre la deuda externa durante casi 30 años y se presentó esto a la justicia y bueno, ahí quedó. Pero ¿por qué no se hace una auditoría sobre la deuda externa para determinar qué pasó con todos esos capitales? ¿Dónde se fue eso? Porque esto no llegó al pueblo. No fue para dar sustento a la vida del pueblo, para el desarrollo, para la vida del pueblo. No, nada de eso. Eso fue la especulación financiera. El gobierno antepuso la especulación financiera sobre la vida del pueblo. Y esto los dirigentes políticos lo tienen que pensar. Tienen que reclamar la auditoría. Yo se la dije al presidente, Alberto. Hagan una auditoría sobre la deuda externa porque el pueblo tiene que tener la información qué pasó con esos millones y millones que hoy tenemos que pagar y no sabemos qué tenemos que pagar. ¿Dónde fue todo esos millones y millones de dólares de la deuda externa? Que es una deuda eterna, porque vamos a pagar los intereses de la deuda, pero no el capital, que siempre se va a incrementar. Esto tiene una relación matemática: más pagamos, más debemos y menos tenemos. Pónganle los números y siempre le va a dar el mismo resultado. Y esto es lo que hoy estamos viviendo. Y el otro día me estaba acordando de un maestro a quien conocí personalmente y estuvimos muchas veces juntos. Éramos un poco amigos a la distancia, me refiero a Pablo Freire. No, cuando Pablo Freire publica esa obra extraordinaria, La pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad, ¿no? Pablo Freire nos hace una pregunta: ¿quiénes son los oprimidos? ¿Nosotros somos oprimidos o no somos oprimidos? ¿O pensamos que otros somos oprimidos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos oprimidos o no somos oprimidas? ¿No? ¿Qué dice? Cuando la pedagogía del oprimido tenemos que pensarla nosotros y ubicarnos en esto. Pero también Pablo Freire nos habla de la educación como práctica de la libertad, del educador educando, del educando educador. Nos educamos juntos, juntos construimos, juntos pensamos. Esta conciencia crítica y estos valores para el despertar de la conciencia. Si no hacemos esto no vamos a cambiar absolutamente nada. ¿No? Pero todo esto de la lawfare hoy tenemos que pensarlo, porque se está aplicando en América Latina. No puedo dejar, y después ya veréis al rato para abrir al diálogo, el caso de Venezuela. Pues no podemos pasar y no hablar de ese pueblo hermano. Yo era muy amigo de Hugo Chávez. Y hay muchas cosas. Venezuela, dos cosas quiero hablar. Una de Venezuela y por último voy a hablar de Bolivia, porque acabo de estar 2 veces con Evo Morales. A Evo lo conozco desde que era pibe. Era un muchacho de 20 años, más o menos, ¿no? Cuando comenzó su militancia. Pero lo de Venezuela no podemos ignorarlo. Tenemos que verlo en el contexto. Hay una fuerte presión, ya lo tuvo Hugo Chávez, de Estados Unidos, le dieron un golpe de Estado, lograron sacarlo, después lo repusieron otra vez, el pueblo lo repuso en el gobierno. Y a Hugo Chávez
En Europa, todos los medios de comunicación, esa prensa canalla, lo acusaba siempre de dictador, como lo hacen con Maduro. Ahora, Maduro lo que está haciendo es defendiendo la soberanía del pueblo venezolano. Pero, ¿cómo podemos apoyar al pueblo venezolano frente a la grave situación que hoy está viviendo? No está pasando un buen momento, pero tiene una presión permanente y los medios de comunicación lo acusan en todos lados de ser un dictador. Ahora, es cierto que está pasando serios problemas, pero creo que los países latinoamericanos tenemos que estar conscientes de que lo que está pasando en Venezuela puede pasar con muchos otros países de América Latina. En Brasil, ¿por qué está Bolsonaro ahí? ¿Cuáles son los mecanismos de esta tragedia latinoamericana? Hubo muchos estallidos violentos, sociales, no solo en Chile, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Y aquí en Argentina no hubo esos estallidos porque estábamos en campaña electoral, que por suerte se logró este cambio y que a este gobierno vamos a tener que apoyar con un sentido crítico, no obsecuentes. Porque la única forma de construir es construir con la verdad y tratar de fortalecer la acción, pero no le demos la espalda. Y creo que hoy Venezuela tenemos que repensar las políticas sociales y cómo apoyar al pueblo venezolano. Y lo otro es Bolivia. Bolivia, cuando llega Evo al gobierno, hay cambios profundos en la vida del pueblo boliviano. Primero, ¿qué hizo Evo? Recuperar la soberanía. Ningún país es soberano si no tiene en sus manos los elementos, la base del petróleo, de los recursos y bienes naturales, que los pueda manejar soberanamente y no estar sometido a la dependencia. Nosotros no somos países libres, somos países dependientes. Y lo primero que hace Evo es retomar la soberanía. Y después la gran transformación social, él es alemana. Un país pluricultural, lingüístico, un cambio de paradigmas muy fuerte y abrir una acción totalmente distinta al resto de América Latina. Por eso lo sacan. ¿Pero por qué lo sacan y dan el golpe de Estado? No porque Evo se iba a presentar para la reelección, no. Ahí el litio, los recursos, el mismo Evo denuncia la intromisión de la Embajada de Estados Unidos en el golpe de Estado y en toda la campaña electoral. El rol de la OEA, yo he pedido la renuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, porque ese hombre no está al servicio de los pueblos, está al servicio de los intereses de Estados Unidos. Almagro lo que hace, dice, hubo fraude. No es cierto, no hubo fraude, lo han comprobado varias universidades sobre esto. Y observadores internacionales, no hubo fraude, pero eso bastó para que una organización de los Estados americanos pueda acusar un golpe de Estado al Estado boliviano y sacarlo a Evo. Hoy Evo está en Buenos Aires, después el gobierno anterior, Macri, ni siquiera quería que pase por aquí, fue a México con López Obrador y ahora está aquí. Nos hemos reunido varias veces. Uno de los asesores que tiene Evo Morales es Raúl Zaffaroni, ¿no? Pero está acompañando para ver un poco. Es decir, en América Latina
no estamos en las mejores condiciones. Pero sí, yo dije que había 3 movimientos importantes. Uno el de mujeres, el otro los pueblos originarios, que están puestos de pie, están recuperando su identidad, sus valores, y los movimientos sociales. Los movimientos sociales, hay experiencias muy buenas en Argentina, como las fábricas recuperadas, ¿no? La agricultura familiar, la soberanía. Yo lo dije en Roma, en la FAO, porque ahí me extrañó mucho que todos los delegados de los países hablan siempre de la seguridad alimentaria. Y yo dije, ¿cómo siempre? Nadie hablaba de la soberanía alimentaria. Y no puede haber seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. La única forma de la soberanía alimentaria es cuando un pueblo es soberano, que es dueño de sus recursos. Ustedes saben que la alimentación es cultural. No le pueden dar latitas a la gente que vive en la selva. Pues no sabe qué hacer con la latita. La va a patear, o la va a vender, o la va... No, la alimentación es cultural. Y creo que ahí es donde... Y Evo transformó toda esa sociedad, ¿no? Volvió a las raíces de su identidad como indígena, pero también potenció, porque yo me acuerdo en Bolivia hace muchos años, cuando pasaba una polla por la vereda y pasaba un mestizo, la cosa tenía que bajar a la calle. Tenían vergüenza de decir que eran originarios, que eran indígenas, eran despreciados, marginados. Ahí es revalorizar esto que hablamos antes, de revalorizar las culturas. Por eso es muy importante la resistencia cultural. Yo estoy apuntando a eso, ¿no? A esa toma de conciencia, porque si no, no cambiamos absolutamente nada. La revolución es dar vuelta, pero si lo de abajo lo ponemos arriba y no cambiamos y no avanzamos hacia una transformación totalmente distinta, con perspectivas, con horizontes de vida, esto no cambia. Habría mucho más para poder compartir, pero tampoco quiero fatigarles. Así que creo que a Evo Morales tenemos que darle todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad para que el pueblo boliviano, porque miren, el golpe de Estado contra Bolivia deja aislado a la Argentina y a López Obrador. El resto de los países latinoamericanos están todos hermanos. Por ejemplo, Macri destruyó la UNASUR, la CELAC. Ahora, Evo Morales le pasó la presidencia de la CELAC a López Obrador. Tenemos que volver a reconstruir y a pensar en nuevas formas de hacer política. Tenemos que repensar también la democracia que vivimos. Esta democracia delegativa no sirve más. Tenemos que pensar en la democracia participativa, donde el pueblo tenga el control y la decisión constitucional y política de impedir que el gobierno no metan como lo metieron una deuda externa impagable, inmoral e injusta. Nada más, gracias por escuchar. Gracias, Adolfo, merecido aplauso. Vamos a hacer preguntas, no opiniones, porque si no, somos muchos por suerte y podemos irnos 5 o 6 de la mañana. Pablo. Gracias, maestro Pérez Esquivel, gracias a RCT Torres por darnos esta oportunidad. La pregunta, una pequeña introducción. Olmos
Olmos hizo una denuncia, si usted me corrige, porque seguramente sabe más, específicamente contra Martínez de Oz, por la deuda externa, la cual fue resuelta, no quedó en el aire, fue resuelta, si no me equivoco, en el año 1985, con Morten de Olmos. Martínez de Oz siendo de la familia que no solamente financió a Roca, sino que sigue teniendo propiedades en esta provincia, y calles, y nombres de calles, etcétera, etcétera. Desde mi perspectiva, estos son los otros, que son los distintos a nosotros. Porque el problema que tengo, y esta es la pregunta que le hago específicamente con esta breve introducción, es ¿qué significa la democracia? Porque la democracia es el poder del pueblo, y el pueblo no son, desde mi perspectiva, incluso desde la de Jesús, que donde todavía no existía la democracia, todos. No son todos, son los pobres. Es el pueblo que está castigado, hoy podríamos decir, por el 1% de la población que tiene la misma riqueza que la mitad de la población del mundo. En este punto yo estoy percibiendo un problema semiológico, lingüístico, donde cuando hablamos de todos, o nos saludamos todos, o somos todos igual, ahí hay un problemita que no puedo terminar de resolver, que es cómo poder empezar, no solo hablar de nosotros, de los pueblos indígenas, de las mujeres, etcétera, etcétera, sino qué vamos a hacer con los otros. Porque el problemita que estamos teniendo es que los otros no solamente tienen un imperio de riquezas, sino también, bueno, ¿y cómo esto funciona con la democracia? Bueno, creo que, vuelvo a insistir, la democracia no se regala, se construye. Y es la participación del pueblo. Creo que uno de los hechos más contundentes, recientes, fueron las manifestaciones en Mendoza contra la megaminería y poner freno. Ahora, los otros habrá que ver, por eso nosotros estamos pidiendo una auditoría de la deuda externa, para ver dónde se fueron esos capitales. ¿No? Estos capitales deben estar en la especulación financiera, pero al pueblo no le llegó un céntimo. Entonces, creo que cuando hablamos de los derechos humanos y de la democracia como valores indivisibles, tenemos que ver también qué pasa con ellos que se han enriquecido a costa del pueblo. Y esto habrá que ver, que hoy el gobierno que asumió se encuentra con serias dificultades. ¿Cómo ayudar? Primero, ver cómo podemos superar el hambre, cómo podemos encontrar caminos, lo otro, fuentes de trabajo. Hay que generar fuentes de trabajo. Tenemos algunas propuestas para esto. Y eso también es un aporte a la democracia, a la participación del pueblo. Aquí en Argentina hay experiencias muy buenas, por ejemplo, las fábricas recuperadas, ¿no? El mediano y pequeño productor, los sistemas cooperativos. Hay una serie de cosas que habrá que evaluarlas y habrá que ver de qué manera ponerlos en funcionamiento. Estamos frente a grandes desafíos hoy de lo que queremos del país, pero también nos encontramos de que prácticamente es muy poco lo que han dejado. Mira, para terminar esto, recuerdo cuando asumió Alfonsín, estuve en casa de gobierno con él, y le digo, ¿y doctor, cómo encontró eso? Se llevaron hasta la máquina de escribir. Esa fue la contestación de Alfonsín. La dictadura se llevó hasta la máquina de escribir, no había computadoras en ese entonces, ¿no? Se llevaron hasta la máquina de escribir. Y le digo, ¿y qué dejaron? Me dice, lo que hay en la mesa. En la mesa era un manojo de llaves así, que no se sabía a qué puerta pertenecía. ¿No? Bueno, hubo que comenzar a reconstruir todo. Y Alfonsín tuvo fuerte presión de las Fuerzas Armadas.
hoy este gobierno va a tener fuerte presión de los grandes intereses económicos que van a querer imponer, y para eso vas a tener que estar unidos para defender el derecho de autodeterminación del pueblo argentino. Esto lo tenemos que tener claro. Por más que tengamos diferencia en otras cosas con el gobierno, pero hay cosas que son inclaudicables. La soberanía, el derecho del pueblo, que todos puedan vivir dignamente. Me pareció excelente su disertación, agradezco su presencia acá, es muy sumamente informativa para nosotros. Me quedó con una sola duda de su extenso descripción de lo que es Latinoamérica, casi al cotidiano, lo que usted relató, lo vamos viendo en los periódicos, lo vamos siguiendo los acontecimientos de lo que nos sucede. Me quedó inconcluso un eslabón de esa cadena que creo que por alguna razón no salió a la luz, es el tema Chile. Quería preguntarle específicamente por Chile. Sí, hablé de Chile. El caso de Chile, estuve en Chile recientemente. Y la represión es brutal contra el pueblo chileno. Hay una cosa sí que no mencioné, es que los carabineros, las Fuerzas Armadas fueron entrenados en Israel. Y los disparos de los perdigones es al rostro. Hay mucha gente ciega, gente tuerta en Chile que quedó así por los perdigones. Yo he estado con alguno de ellos. No, pero estuve también en el Museo de la Memoria, donde estuvimos trabajando con los organismos de derechos humanos chilenos. Nosotros tenemos el secretariado en Chile del Servicio Paz y Justicia, prácticamente en todo el Chile, desde Copiapó, Valparaíso, Santiago, hasta el sur, a la Patagonia chilena. Y realmente hay algo con Piñera, lo conozco personalmente a Piñera, y le voy a contar lo siguiente. Ustedes recordarán cuando fue el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Bueno, viajé allá para apoyar a Rafael Correa. Ese mismo día a la noche llegó Evo, y al día siguiente llegó Piñera, lo cual nos extrañó. Un empresario que fue a solidarizarse con la democracia ecuatoriana, y estuvimos almorzando y cenando juntos con Piñera y con Evo y también Rafael Correa, y ahí estuvimos analizando. En ese tiempo en Chile recién Piñera asumía su primera presidencia, hacía pocos días, y se produce un hecho que ahí todos quedamos muy impactados. ¿Recuerdan ustedes los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina? ¿No? Bueno, y ahí tratamos de darle, pues Piñera tuvo que regresar a Chile justamente por eso, pero nos pareció un gesto bueno de ir a apoyar a Rafael Correa en ese momento. Pero ahora realmente Piñera es un dictador, es un hombre que ha hecho barbaridades y que está denunciado ante las Naciones Unidas en la Organización de Estados Americanos. ¿No? Ustedes saben que hay también otra, de aquí de la Argentina, fue una comisión a Bolivia, que presentaron el informe. Hoy estuvimos viendo un poco cómo vamos a poder manejar ese informe ante los organismos internacionales para una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Bolivia y también en Chile.
Sí, buenas noches. Gracias, arquitecto, por estar presente. Quería decir que, bueno, con respecto a la democracia, lo que primero que tenemos que aportar sería la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y ahí está la democracia, y no esperar milagros, sino trabajar nosotros con la democracia. Pero yo me quería referir a la deuda de Olmos, y que pocos saben de que su hijo sigue trabajando incansablemente, pero que es muy poco escuchado. ¿Qué relación tiene usted con él y de qué manera se le puede impulsar para que él siga no solamente siendo escuchado, sino que él siga aportando todo lo que puede aclarar y dar como salida para esta deuda? Bueno, el hijo de Alejandro Olmos fue uno de la comisión que estuvo en Ecuador para trabajar sobre la deuda externa ecuatoriana. Y esto le permitió a Rafael Correa poder determinar la deuda injusta de la justa. Se redujo muchísimo eso. Ahora, espero que sea convocado Alejandro Olmos para una auditoría de la deuda externa en Argentina. Esto lo vamos a tener que hablar con el presidente. Estamos en eso, no lo estamos descuidando. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir hoy y por toda su actuación dentro de una vida, lo cual es mucho. Mi idea es, ¿qué pasa con la gobernabilidad? Nosotros le entregamos ahora la gobernabilidad a Alberto, pero el poder lo tiene Alberto, porque si los poderes son tan grandes como parecen a través de los años, yo creo que ya le están empezando a mover el piso a Alberto, al mes nomás. Muchas gracias y muy amable. Bueno, algo había señalado en mi exposición sobre los mecanismos de los grandes medios de comunicación y los intereses económicos y políticos que van a hacer presión sobre el actual gobierno. No es que se fueron, están ahí y tienen fuerza. Muchas veces los gobiernos no hacen lo que quieren, sino lo que pueden. Les voy a contar algo, ahora que dijiste esto. Yo me carteaba con un personaje que ni bien sé el nombre, ustedes lo van a recordar, llamado Barack Obama. ¿No? Bueno, cuando le dieron el premio Nobel a Barack Obama, le digo, mira, quedé sorprendido que te hayan dado el premio Nobel de la Paz, pero ahora que lo tienes, debes trabajar por la paz. Entonces le decía, cierra la cárcel de Abu Ghraib, ¿no? Donde están cometiendo en Irak torturas tremendas, levanta la cárcel de Guantánamo y termina con las torturas en Guantánamo y levanta el bloqueo a Cuba. Bueno, claro, pensé que ni me iba a contestar, pero al mes y medio me manda una carta de 3 páginas, que la tengo la carta. Solo le puedo decir un poquito, me dice, mira, estoy de acuerdo con todo lo que me dices, pero hay cosas que no puedo, porque no pasan por la decisión presidencial. Esto pasa por el Congreso, y nosotros no tenemos mayoría en el Congreso. Entonces, no podía hacer eso, pero ustedes saben que a último momento es el primer presidente norteamericano que va a Cuba. Hubo un gesto, pero no le pudo levantar el bloqueo a Cuba, porque eso pasa por otro lado, ¿no? Entonces, los mecanismos, esto, no sé, creo que por más que pensemos, bueno, Alberto, ¿qué es lo que puede hacer?
tenemos que apoyar aquellas cosas que son positivas, ¿no? Y tenemos que tratar de apuntalar que esto no se pierda, porque si no, no sé, sería un caos. Tenemos que pensar esto, pero con un sentido crítico, constructivo, no destructivo. Porque toda la campaña que hoy se está lanzando es destructiva y para demolerlo. Entonces tenemos que comenzar a repensar las cosas. Más allá que podemos ser críticos, yo por ejemplo hay cosas que no estoy de acuerdo con la megaminaría ni vaca muerta, por los daños ambientales, pero en otras cosas sí vamos a apoyar y vamos a seguir y vamos a ver cómo podemos. Esto es urgente, basta de hambre, el hambre es un crimen. Nadie en Argentina tiene que pasar hambre. Pero también, para que no pasen hambre, hay que generar fuentes de trabajo. Y hoy los altos índices de desocupación que tiene el país nos desafían a encontrar otros caminos. Y para esto vamos a tener que dialogar, pensar en la diversidad. Esto que hablé al comienzo, ¿no? La unidad en la diversidad. Este es el objetivo, por lo menos que nosotros tenemos y que podemos compartir. Hola Adolfo, buenas noches. Una más y levantamos. Dale. ¿Sí? ¿Algún comentario acerca de Colombia? Siendo que es el país que más contaminado está con bases militares gringas y este movimiento de resistencia muy interesante que está apareciendo últimamente. Gracias. Bueno, conozco Colombia desde hace muchísimos años. He estado con los desplazados colombianos, ¿no? He hablado con muchos, la mayoría de ellos campesinos, pero les han quitado las tierras. Las tierras se las han entregado a las grandes empresas. Lo mismo pasó en Guatemala. Cuando regresaron a los campamentos del Petén, en la selva del Petén, en México, hemos estado ahí trabajando. Cuando regresaron a Guatemala no tenían tierra, no podían ir a sus tierras, porque ya no eran sus tierras, eran de los otros. Y está pasando esto en Colombia. Y por eso la tensión, ahí Uribe, para algunos la guerra es un gran negocio. Ustedes saben que la guerra se financia con el narcotráfico. Toda la guerra se financia con el narcotráfico, no con los presupuestos nacionales de los países, ¿no? Entonces, hay movimiento dentro de Colombia. Los acuerdos de paz en este momento están peligrando. Yo estuve reunido tanto en La Habana como después en Colombia cuando fue el plebiscito. Se perdió el plebiscito. Ahí estuve con esta senadora Piedad Córdoba, ¿no? Con Piedad Córdoba. Y se perdió. Después nos encontramos, no sabíamos qué decir, pero ahí Uribe, Duarte y una serie y Estados Unidos, las bases militares, ahí Estados Unidos sigue instalando bases militares en todo el continente. El plan Puebla Panamá, el plan Colombia, la triple frontera, ¿no? Y no sé lo que va a pasar con Brasil. Pero no estamos. También el caso de las Islas Malvinas. Estuvimos hace 2 o 3 años en las Islas Malvinas y tiene una base militar tremenda. Y Estados Unidos reactivó la 4ª flota. Así que no estamos en el mejor momento. Nosotros vamos a seguir a pelear con arco, flecha y boleadoras y con ondas. Es lo que nos queda, hay que pensar mucho en la Antártida, porque ahí en las Islas Malvinas hay un mapa donde el perímetro es rojo, que está en el museo de ahí de las islas,
donde marca los intereses de británicos sobre el continente antártico, donde incluye Malvinas, tomando Malvinas, incluye parte del sur argentino de Tierra del Fuego y hacen una triangulación hacia la Antártida. Hay que estar atentos con eso. Por eso fue muy bien buena la posición del gobierno argentino sobre el caso de las Malvinas. Hola, bueno, le agradezco enormemente su ponencia que nos ayuda mucho que nos ayuda mucho a pensar en todo esto que nos está pasando. Hay una pregunta que me preocupa de siempre y quiero aprovechar el tema de Brasil, con esto de Lula y los 40 millones de personas que recuperaron su dignidad, como usted lo dice. ¿Por qué el pueblo brasilero no se levantó con la fuerza necesaria para poder defender a Lula, a Dilma y demás? Es un tema que no lo puedo comprender. Nosotros tampoco lo comprendemos. Estuvimos en grandes movilizaciones del movimiento Los Sin Tierra. Hablamos con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, tanto en Brasilia como en San Paulo, ¿no? Y son 11 miembros de la Corte Suprema y no hubo caso, ¿no? Bueno, esto es la Lawfare con Sergio Moro, que ahora es el ministro de Justicia. Realmente es preocupante el mecanismo que han encontrado de sometimiento, pero hubo grandes movilizaciones, participamos, ¿no?, hacia Brasilia, de distintos lugares de Brasil. Ahora, no sé, Lula ahora está en libertad, nosotros hemos seguido mucho con Celso Amorim y bueno, estamos viendo un poco de qué manera fortalecer la lucha del pueblo brasilero, pero no tiene, el pueblo brasilero no se moviliza como el pueblo argentino, tiene otra forma, ¿sí? Pero espero, bueno, no hay que perder la esperanza, tenemos que seguir. Por favor, no dejen de sonreír a la vida. Gracias. Antes que se vayan, un par de avisos. Los que se quedan una semana más, el martes, Astilio Borón va a dar una charla